Bienvenidos a la presentación del libro, gracias a la autora que haya venido hasta Madrid y gracias a Silvia Castro Méndez por hacer la presentación del mismo. Así que bueno, les toca a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ya han visto ustedes que es un lujo tener este rinconcito acá con estas cosas tan hermosas que se generan en este lugar por mediación de Claudio y de Raúl, que también estaba por acá, pero está tan llena de libros, de recuerdos, de objetos entrañables de la historia reciente y no tan reciente de la literatura hispanoamericana, que realmente es un privilegio acercarse aquí. Ellos han hecho un trabajo maravilloso y bueno, yo trato siempre de traer aquí a la gente porque me parece un rinconcito muy, muy especial. Y bueno, en esta ocasión además con la alegría de presentar a mi queridísima y admirada también Carmen Aliaga. Dios, por favor, lo siento mucho, no lo puedo remediar, me da igual la cámara, no puedo quitarla. Qué rico. Perdona por la tardanza. Sí, es que se me ha bajado otra palabra. Ay, mi niña, por favor, es que se mueve. Ay, cómo se ríe. Bonito. Gracias, corazón mío. Muchísimas gracias. Viene Carmen como que... Qué bien. Bueno. Sí, entonces, les decía, Carmen es una grandísima poeta zaragozana que, para tristeza de quienes la admiramos tanto, ella se prodiga muy poco. Bueno. Se prodiga muy poco, últimamente un poquito más. Últimamente un poco más, ya. Yo conozco su poesía desde hace más o menos una docena de años y desde el principio me impresionó muchísimo el poder de sus imágenes y la fuerza y la sensualidad de su palabra. Y siendo vecinas en un barrio zaragozano de la margen izquierda del Ebro, coincidimos también en lecturas y actividades e intereses y en una cierta vocación poética común, más cercana al silencio, más cercana a todo aquello que le da importancia tanto a lo que se dice como a lo que se calla. Esa es otra cosa que también nos acercó mucho, también porque hay un predominio que quizá, o un predominio, podemos decir, de una poesía mucho más narrativa en el conjunto de la poesía española. Entonces ahí nos encontramos tan silenciosas en Zaragoza. Y Carmen tuvo la generosidad en aquel momento de abrirme las arcas de su poesía y de permitirme incursionar en su obra que es tan maravillosa. Pude ver la originalidad y la profundidad de su palabra. Y bueno, ella, en esos años que la conocí, muchísimos de los poetas que tuvimos acceso a esas arcas también, porque no era solo yo, la incitábamos mucho a que por favor publicara un libro, que queríamos tener un libro, y ella, que es su más acérrima crítica, lo retrasaba y corregía y quitaba y pulía y tiraba unas joyas a veces que, bueno, pensábamos que eso no podía ser, que teníamos que ir a buscar en los basureros y muy bien. Conocíamos también los poemas de un libro colectivo que se llamaba Café Van Gogh. El grupo se llamaba así. Yo no sé si el grupo sigue existiendo, pero Carmen pasó apenas un tiempo por ahí y sí, luego se retiró. Sí. Y
yo no sé qué ocurrió allí, pero más tarde salió de su pluma otro libro, pequeño, pero pequeño solo en tamaño, no en calidad, que se llamaba Highlights y que también nos ofreció por aquella época. Pero no fue sino hasta hace un par de años cuando puso Carmen en nuestras manos el libro Huérfano, en el cuidado formato de los papeles de Trasmoz de la editorial Olifante, que es también la editorial que le publica ahora. Y ese libro Huérfano nos arrolló con los embates más profundos de la pérdida, un libro de nacimiento y de muerte como dos extremos, a cual más doloroso, cubiertos por el gran velo de la incertidumbre. Entonces ese libro nos mostraba una Carmen mucho más doliente. Y cuando ahora viene y me pide que presente este nuevo libro, yo aquella presentación la había llamado La belleza doliente de la palabra, porque es así, es un libro muy doliente. Y ahora ella trae el libro Madeleine y las otras, y me doy cuenta aún más de la versatilidad de su palabra, porque es un libro, digamos, donde el deseo, la sexualidad, pero también la fuga, la huida, tienen un papel primordial. Y entonces me gustó muchísimo ver, entre un libro y otro, constatar esa enorme versatilidad de Carmen. El libro se titula, como ven ustedes, Madeleine y las otras. Pero, ¿quiénes son Madeleine y las otras? ¿Por qué Madeleine y las otras? Ya yo algunos detalles de esto se los preguntaré al final, pero quiero darles como mi perspectiva del libro. Iba a comenzar yo casi poniendo un poema recitado por Juan Gelman, que me encontré hace poco, pero no sé si va a alargar demasiado o así. Pero es muy interesante porque parece que Madeleine y las otras estuvieron visitando a Juan Gelman. Y por eso es un poema que se llama Mujeres, y es muy interesante referirlo o verlo en el contexto de este otro poema. Déjenme decir que Madeleine es en cierto modo un arquetipo, un personaje de múltiples espejos, donde la protagonista y todas las ellas, que son también ella, pueden verse reflejadas como componentes de una realidad múltiple y diversa. Heredamos del griego la palabra persona, que significa máscara, literalmente lo que está delante de la cara. Así el personaje en Grecia adquiría identidad mediante la interposición de una máscara, de una instancia que separaba al representado de la imagen del actor que le daba vida. Hay aquí un desdoblamiento de la identidad. Lo real y lo falso se intercambian, cubiertos por las veladuras propuestas por el teatro. Muchas sugerencias nos abría esa noción de persona. Y sin embargo, muy pronto el concepto de persona cambia y acaba por significar durante muchísimo tiempo, durante siglos, la singularidad de un ser provisto de razón, con una conciencia íntima, unitaria e indivisible. Y así sobrevivió por muchísimos años el concepto de persona. Y lo cierto es que la filosofía contemporánea ha sido la que ha venido a desarticular esa noción tan unitaria de la persona. El tema de la identidad comienza a transformarse, y eso no es una cosa reciente. Podemos pensar nosotros en que el propio Nietzsche recuperó el concepto de la multiplicidad del yo, desmantelando la noción rígida de la unidad del sujeto y poniendo de manifiesto con más o menos coherencia
las debilidades, paradojas o contradicciones de la absolutización de la identidad. Recordemos aquella frase del último capítulo de Lex Homo de Nietzsche que dice: yo no soy un hombre, soy dinamita. ¿Verdad? Es exactamente esa sensación de la explosión del yo. Y otro tanto podemos decir también de Freud, que convierte el yo en la parte consciente de la mente que se ve demandada por los impulsos instintivos del ello y por el superyo, constituido por la autoridad de las normas sociales aprendidas e interiorizadas. De muchos de ellos son herederos pensadores tan influyentes de nuestra época como Michel Foucault o Jacques Derrida, por mencionar tan solo a dos. Y también desde la perspectiva de la identidad cultural, también pensaba, esto sí lo voy a hacer, leer por ejemplo una referencia del libro de Amin Maalouf de identidad, que se llama Identidades Asesinas, donde él habla de los peligros que existen al reducir la identidad a extremos demasiado unitarios. Entonces, él habla de cómo le preguntan, porque le preguntan si es francés o más libanés, si es más francés o más libanés. Y mi respuesta es siempre la misma: las dos cosas. Y no porque quiera ser equilibrado o equitativo, sino porque mentiría si dijera otra cosa. Lo que hace que yo sea yo y no otro es estar en las lindes de dos países, de dos o tres idiomas, de varias tradiciones culturales. Es eso justamente lo que define mi identidad. ¿Sería acaso más sincero si amputara de mí una parte de lo que soy? Y entonces dice, bueno, él menciona muchas cosas de lo que lo ha ido constituyendo como una persona, esas dualidades, esos encuentros con tantas cosas de sus dos orígenes. Pero también le preguntan muchas veces, dice, es verdad lo que dices, pero en el fondo, ¿qué es lo que te sientes? En el fondo es como que sí. Dice, durante mucho tiempo esa insistente pregunta me hacía sonreír, ya no, pues me parece que revela la visión de los seres humanos, que está muy extendida y que a mi juicio es peligrosa. Cuando me preguntan qué soy en lo más hondo de mí mismo, están suponiendo que en el fondo de cada persona hay solo una pertenencia que importe, una verdad profunda, de alguna manera su esencia, que está determinada para siempre desde el nacimiento y que no se va a modificar nunca, como si lo demás, todo lo demás, su trayectoria de hombre libre, las convicciones que ha ido adquiriendo, sus preferencias, su sensibilidad personal, sus afinidades, su vida en suma, no contara para nada. En fin, él comienza a hablar de esa constitución múltiple, ya no del yo, tal como lo veníamos viendo, ya sean Freud o Foucault, Derrida, sino también en el desarrollo cultural. Allí también está eso, y de hecho es un libro muy importante porque muestra cómo las identidades muy fijas son las que llevan precisamente a los absolutismos, a la radicalidad, al no comprender al otro, no ser capaz de ver al otro. Entonces, visto así, todos estamos intrínsecamente divididos, atravesados por las divisiones interiores y exteriores, deambulando por innumerables vasos comunicantes en lo externo y en lo interno, tratando de reconciliar la complejidad del mundo, del cuerpo y de los sentimientos, viviendo cada uno la multiplicidad del yo con sus interminables tirones por los cuatro costados. Carmen Aliaga se adueña de esa noción de identidad múltiple y mutante y coloca a Madeleine y sus otras en esa tesitura. Ellas son Madeleine y Madeleine es también ellas. Este libro tan hermoso como despiadado, dividido en tres partes, comienza con un capítulo de un solo poema titulado Yo y mis otras. En este brevísimo poema de la primera parte se habla de la llegada de ella, yo y mis otras, dice Madeleine, a un nuevo lugar, y está claro que son un cortejo de cuerpos y de paisajes, donde Madeleine es un torreón, un centro figurado con el que nombrar inexactamente a ese cortejo.
es como claro, hay que presentarse de alguna manera. Llega Madeleine, como ese torreón, pero más bien pareciera que debería decir un castillo en el que imaginamos los otros diversos torreones alzándose sobre la espalda desnuda de las ciudades. La segunda parte lleva por título, entonces, bueno, Madeleine llega a este sitio, ¿no? Y se anuncia, ya se sugiere ya múltiple. Y la segunda parte es una mirada exterior sobre Madeleine y su identidad desde la indómita manada del sexo y del deseo. La mirada exterior es la de un él que percibe la compleja diversidad de Madeleine y es atraído inevitablemente por ella. Se convierte como una especie de imán. En la metáfora de lo sagrado, por ejemplo, se repite lo unitario y lo múltiple revelándose y escondiéndose. Su sexo es la abadía, desde donde desaparezco, torbellino de aletas, camuflaje. Hay un acercamiento intuitivo a lo múltiple subyacente que existe en Madeleine. Palpo el rostro, sus rostros, la roja cremallera de la boca, envolvente y volcánica. O dice, las caderas ancladas en la firme osadía, jocosos navegantes que se arrojan del buque, la catedral acuática, el cielo de coral de aquellos embaucados por las sirenas, el gemido final de las mujeres pez cuando yacen a oscuras bajo el agua. Claro, allí vamos viendo que es ella, Madeleine, pero que están estas mujeres pez, estas sirenas, ¿no?, que llaman, y él percibe también su naturaleza arquetípica, la mujer que contiene a todas las mujeres, todas metafóricamente, pero también las otras más concretas que existen con y en Madeleine. Dice él que también siente en el placer el vértigo del desdoblamiento, el resquebrajamiento propio y la ruptura de su íntima unidad. Ella, dice este personaje, la belleza total, la grandiosa belleza, belleza con mayúscula, la salvaje amapola que se yergue lasciva, abierta más aún que mi cabeza, cuando su lengua parte mi pensamiento en dos, entre mi yo y sus señas, el hemisferio errante, el atávico impacto de la espiral de Orión. Al final, desde la perspectiva de él, queda el éxtasis, la perplejidad, la incertidumbre, el triunfo del placer y la derrota, quizás la derrota de la aspiración a una especie de posesión definitiva que nunca llega. Y voy a leer, con permiso de Carmen, el poema de la página 43. Dice, sobrevino el diluvio. No sé si fue real o imaginado. Los bueyes de sus pechos me arrastraban salvajes por el aire. Todos los animales miraban desde el yunque y me domesticaban. Me apropié de su jugo, la pulpa de sus frutales, el manjar amarillo crujiente en mi mandíbula. El deseo es feroz como las musarañas, una alga venenosa, voracidad y ángeles, el reposo del cielo sobre los tiburones. La quimera del éxtasis nos dejó sobre el vértigo, franja en el horizonte, extraña partición entre lo que anhelamos y lo que nos persigue. Y bueno, la última parte del poemario se titula Yo, Madeleine. Y es un canto al salto hacia un nuevo sitio, donde el otro, él, el que nos ha hablado, el que ha estado tan seducido por Madeleine en la segunda parte, se queda confinado al pasado. Es un movimiento que parece más una espiral que un eterno retorno. No es la pescadilla que se muerde la cola, es una fuga conteniendo apenas como un trazo, sin muesca profunda en la memoria, lo anteriormente vivido. Si la primera parte era de llegada a un sitio nuevo, esta última es un canto, no a la memoria, sino al olvido, o quizá más
precisamente al desprendimiento. Madeleine es una mujer libre que descarta lo pasado sin demasiado pesar. Madeleine pasa la página y entierra así a quien, aún vivo, se ha quedado ya muerto para ella. Dice: mas no hallarán tus uñas el ajeno escondite, la fosa de humedad donde te entierro, y allí te quedarás en el lago de abejas de la primera cuna, en el denso vapor de un estanque templado. Y a pesar de tu trance en mi blanca hendidura de anfibio y de mujer, te seguirán nombrando indisoluble y vivo. Indisoluble y vivo, pero lejos para ella, abandonado por Madeleine, ¿no? Y Madeleine se pregunta a sí misma y a sus ellas: ¿quién nos vio marchar? ¿Quién pudo ser testigo de este estallido múltiple, catarata, corpúsculo, cráter y resplandor, detonación, fogata, giraluna? ¿Quién y de qué manera nos escuchó rugir demoledoras la feroz estampida de los bisontes? En cierto sentido, es como si Madeleine y las otras pertenecieran a un tiempo distinto, donde el tránsito por el tiempo humano sea para los mortales solamente una chispa, un resplandor, el paso de una nube, y como si ellas vivieran en un tiempo extendido, un tiempo de eones, largo, imposible. Hay en Madeleine una tremenda conciencia, quizás fría, del poder de su llegada y su partida. En ella no parece estar abierta la posibilidad del amor, solo la existencia de un deseo satisfecho o por satisfacer. Por el poemario no sabemos lo suficiente como para identificar la naturaleza de su desafección. Madeleine es una especie de mujer poliédrica, un personaje trágico, de herencia mitológica griega. Habría que recordar a Medea, la hechicera, o a la propia Circe. Madeleine, mujer autónoma e inusual, ajena al ideal femenino de la entrega amorosa, de la abnegación, insumisa al paradigma de virtudes inalcanzables, es quien abandona a sus amantes de un modo inapelable y de alguna manera despiadado. No los convierte en cerdos, como haría Circe, pero los deja heridos en la perplejidad y la confusión del abandono. La imposibilidad del amor, porque parece no sentirse capaz de darlo al tiempo que declara la incredulidad por recibirlo. Parece su condena, y por eso descarga la fuerza de su sexo y luego olvida, dejando una especie de mitología a su paso por la vida de los que ha llegado a tocar tan solo fugazmente, y diciendo reiteradamente, de modo intercalado en el poema final: acabo de llegar, siempre me marcho. Yo iba a terminar leyendo ese poema, pero yo no sé si vos pensabas leerlo, que no pasa nada. Es que me gusta muchísimo porque revela montones de... Yo lo había recortado, pero si puedes para leerlo, porque es estupendo. Acabo de llegar, siempre me marcho. No hay un lugar mejor que este esponjoso espacio donde desaparezco. Extraña arquitectura la de este cuerpo. Mis huesos son flexibles, solo en el aire. Acabo de llegar, siempre me marcho. Tengo un sexto sentido para perder de vista el país que visito, para elegir la isla donde dejar un rastro de lo que fue mi viaje. Fuga de uno en el otro, fugaz ensambladura de los amantes, cuyo nombre se inventan, como el resto de cosas que se dicen. Dice: cofres, pozos o cuevas, donde desalojar esa vida que sobra, los restos desplazados en la huida, la ballena varada de una red, de una edad revuelta, divinidad que otorgue la pesca y el descanso,
la bienaventuranza, un milagro allá al fondo. Filtrar esa pequeña escama de aquellos que en lo alto proclamaron confusos que nos amaban. Bueno, muchas gracias a Carmen por este libro. A usted por su presencia también acá. Y bueno, vamos a dejar a Carmen. Yo no sé si vos querías, yo tengo una pregunta inicial, así como para que si ya tenés o pensabas decirlo en algún momento, ya lo comencé, pero yo me gustaría que nos hablaran de por qué el nombre Madeleine. Bueno, claro que iba a hablar del título, porque Muy bien. me llevó por la calle de la amargura, entonces tengo que resarcirme de ese dolor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias de corazón. Estoy realmente emocionada, o sea, muy emocionada. He estado a punto de echarme a llorar ahí cuando han aparecido mis amigos, Abdul, su mujer y estas niñas que ya forman parte de mi vida, he de decirlo así. No les conozco mucho, pero son unas personas extraordinarias y entonces decirlo en público como que me alivia. Gracias también a Ángel, un ser extraordinario y que también forma parte de mi vida desde hace un tiempo, un exquisito lector. Y gracias a Laura y a su compañero, también extraordinarios, y a vosotras dos que acabo de conocer. Gracias a mi hija, la dejo al final porque es así como debe ser. Pero gracias a ella, porque realmente sin ella todo esto no estaría escrito, seguramente. Y gracias a Silvia por estar en mi camino, porque conocerla fue, yo creo que parte de ese milagro, ¿no?, que todos tenemos ahí un milagro en el que hay unas determinadas personas que entran y ya no se van, afortunadamente. La verdad es que era muy reticente a publicar, eso es cierto, entonces solo a personas de confianza y a personas que sabían